Hola a todos, fanáticos del drama turco y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Como saben, siempre estamos al tanto de las últimas noticias, chismes y rumores que sacuden el mundo de las series turcas, y hoy, amigos míos, tenemos un bombazo. Un bombazo que, como dice el título, promete remecer el 2024. Estamos hablando del romance prohibido, la bomba que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El romance prohibido. Para los que no me conocen, y en este canal nos dedicamos a analizar, especular y, por supuesto, disfrutar de todo lo relacionado con las series turcas. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna novedad. Porque créanme, con el ritmo frenético de la farándula turca, siempre hay algo nuevo que contar. Así que sin más preámbulos, prepárense para sumergirse en el mundo de Hande y Kerem, y descubrir qué hay detrás de este supuesto romance prohibido. ¿Es real? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Qué secretos se esconden? Todo eso y mucho más lo vamos a desentrañar en este vídeo. Vamos a ello. Empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos resuenan como la combinación perfecta en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Como saben, la historia de amor entre Eda y Serkan en Love is in the Air no solo conquistó la pantalla, sino que también se tradujo en una relación fuera de ella. Durante un tiempo fueron la pareja dorada, la envidia de todos, la encarnación del cuento de hadas moderno. Imágenes, entrevistas, declaraciones de amor, parecía que todo era perfecto. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Su amor, tanto en la ficción como en la realidad, parecía un cuento de hadas. Los fans se volcaron con ellos comprando productos, creando fanfics, y siguiendo cada paso que daban. La pareja, en la cúspide de su popularidad, representaba la esperanza de que el amor verdadero, el amor de las series, pudiera existir en la vida real. Pero como en toda historia, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular, hasta que inevitablemente, la noticia de su separación llegó a los titulares. El corazón de los fans se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible que la magia de Love is in the Air no hubiera perdurado en la vida real? ¿Cómo era posible que el amor que parecía tan fuerte se hubiera desvanecido? La separación, anunciada de manera discreta pero firme, dejó un vacío en el corazón de los seguidores. Las especulaciones comenzaron a surgir, alimentadas por la ausencia de explicaciones claras. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a investigar y analizar cada detalle, cada foto, cada declaración. Los fans, por su parte, se dividieron entre la tristeza, la decepción y la esperanza de una reconciliación. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque la ruptura, como suele suceder, no fue el punto final de la historia. Hubo misterio, silencio y, sobre todo, muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas involucradas? Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en empezar a especular. Las redes sociales se inundaron de teorías, de análisis minuciosos de fotos y vídeos, y de mensajes de apoyo a ambos actores. La falta de claridad, sumada a la intensidad de la fama y la presión mediática, generó un ambiente de incertidumbre y especulación. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y, por supuesto, de posibles infidelidades. Cada rumor, cada nueva información, alimentaba la llama de la curiosidad y el interés. Y ahora, en 2024, las especulaciones vuelven a tomar fuerza. El título lo dice todo: romance prohibido. Pero, ¿quién es la tercera persona en discordia? ¿Quién es ese nuevo elemento que podría complicar las cosas? Pues bien, según los últimos rumores y chismes que han estado circulando, se habla de un nombre que podría sorprender a más de uno, un actor con el que Hande podría estar trabajando en un nuevo proyecto. Este rumor, como ya saben, ha generado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem están divididos. Por un lado, están los que siguen soñando con una reconciliación, aquellos que no pierden la esperanza de que la chispa vuelva a encenderse. Por otro lado, están los que simplemente aceptan la realidad y desean lo mejor para ambos, aunque eso signifique verlos con otras personas. Y luego, por supuesto, están los que están ansiosos por descubrir quién es el nuevo hombre en la vida de Hande y qué implicaciones podría tener este supuesto romance.
La información es escasa, pero eso no ha impedido que la imaginación de los fans vuele. Se han hecho conjeturas, se han analizado fotos, se han rastreado cuentas de Instagram en busca de pistas. La detective amateur turca está en pleno apogeo. Y la verdad es que con el secretismo que suelen manejar las estrellas turcas, es difícil saber qué es cierto y qué es inventado. Los foros de discusión, los grupos de fans en redes sociales y los canales de YouTube como el mío se han convertido en el epicentro de la especulación. Se analizan las publicaciones de Instagram, se comparan los horarios de trabajo, y se buscan conexiones entre Ande y este misterioso actor. Cada like, cada comentario, cada foto subida por separado es interpretada como una pista, como una señal de que algo está sucediendo. ¿Pero por qué se habla de un romance prohibido? Pues bien, hay varias teorías al respecto. La primera y más simple es que este nuevo amorío no es bien visto por alguien. Puede ser que existan presiones por parte de las agencias de representación, o que la situación sea complicada por otros factores. Quizás el actor en cuestión esté comprometido, o que haya una relación preexistente que complique la situación. Otra teoría es que este romance sea una estrategia de marketing para impulsar algún proyecto, o para mantener a Ande en el foco mediático. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las agencias de representación a menudo controlan la narrativa mediática de sus clientes, y un romance, real o inventado, puede generar una gran publicidad y aumentar el interés en sus proyectos futuros. También hay que tener en cuenta que en la cultura turca, las relaciones personales de las celebridades son un tema muy sensible. La privacidad es un valor importante y las parejas suelen ser muy cuidadosas con la información que comparten con el público. Por eso cualquier romance que se considere prohibido suele generar mucha más expectación y curiosidad. Los medios de comunicación saben que un romance clandestino genera más clics y más atención, y no dudan en explotar este tipo de noticias. Además, no podemos olvidar que Ande y Kerem son dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Su éxito en Love is in the Air les ha abierto las puertas a proyectos internacionales, y su imagen es muy valiosa para las marcas y los productores. Por lo tanto, cualquier rumor que afecte a su vida personal siempre va a ser noticia y va a generar un gran impacto. El impacto en las redes sociales es innegable. Las noticias sobre este supuesto romance se propagan rápidamente, generando miles de comentarios, likes y compartidos. Los hashtags relacionados con Ande, Kerem y el misterioso actor se convierten en tendencia, y la conversación se extiende a nivel global. Los fans de todo el mundo debaten, analizan y especulan, creando una especie de comunidad virtual unida por la curiosidad y la fascinación por el mundo del espectáculo turco. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo más probable es que con el tiempo se vayan filtrando más detalles, fotos o incluso declaraciones. Los medios de comunicación seguirán investigando, los fans seguirán especulando y la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Quizás veamos fotos de Ande y el actor juntos, quizás se hagan declaraciones públicas, o quizás la situación permanezca en la ambigüedad. Lo que sí podemos asegurar es que este romance prohibido promete ser uno de los temas más comentados del 2024. La expectativa es alta, la curiosidad es enorme y la incertidumbre es, sin duda, el ingrediente perfecto para mantener la atención del público. ¿Será Ande feliz con este nuevo amor? ¿Kerem reaccionará de alguna manera? ¿Volverán a coincidir en algún proyecto? Estas son algunas de las preguntas que nos haremos en los próximos meses. La reacción de Kerem es algo que todos esperamos con ansias. ¿Guardará silencio? ¿Hará alguna declaración sutil en las redes sociales? ¿O simplemente seguirá adelante con su vida y su carrera, sin hacer caso a los rumores? La respuesta de Ande también es clave. ¿Confirmará o desmentirá los rumores? ¿Compartirá detalles sobre su nueva relación, o mantendrá su vida privada alejada de los focos? Sus decisiones tendrán un impacto significativo en la percepción pública y en la forma en que se desarrollen los acontecimientos. Para ser honestos, a veces, lo más divertido de todo esto es la especulación, el debate, la posibilidad de soñar y fantasear con lo que podría ser. Es el encanto de las series turcas, el misterio, la intriga, la pasión que despiertan en nosotros. La incertidumbre y la especulación son elementos esenciales del atractivo de la farándula turca. Los fans se involucran emocionalmente, se identifican con los personajes y las historias, y se sienten parte de un mundo vibrante y lleno de sorpresas.
Así que amigos, mantengámonos atentos a las novedades. Suscribámonos a los canales de noticias, sigamos las redes sociales, y sobre todo, no dejemos de comentar y compartir nuestras opiniones. Porque al final, todos somos parte de esta gran historia. La comunidad de fans de las series turcas es muy activa y participativa. Los debates en los foros, los comentarios en redes sociales y los vídeos como este crean un espacio donde los seguidores pueden conectarse, compartir sus ideas y disfrutar juntos de la emoción que generan las series y las vidas de sus estrellas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre el supuesto romance prohibido entre Hande y Kerem. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del chisme turco. Hemos analizado los rumores, hemos especulado, y sobre todo, nos hemos divertido. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que este romance es real? ¿Quién creen que es la tercera persona? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Porque la farándula turca siempre tiene sorpresas esperándonos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.